La cifra de 5.2 mil millones de dólares es impactante, pero la verdad que esconde es aún más cruel. La venta más cara en la historia de las grandes ligas no fue un movimiento de capital, sino una declaración de rendición absoluta. Es la historia de cómo la estructura monolítica de la MLB, ese sistema gigantesco impulsado por miles de millones, se doblegó, implosionó y colapsó desde dentro. Todo por culpa de una sola variable que se volvió incontrolable: una superestrella. Solo en los Mets de Nueva York, bajo el mandato de Steve Cohen, el propietario más rico de las grandes ligas, se pudo presenciar este nivel de humillación organizacional. La pregunta no es solo por qué se vendieron los Mets por esa suma récord, sino qué clase de podredumbre interna puede hacer que un billonario decida que es mejor incinerar su inversión que intentar salvarla. Bienvenidos a 304 Béisbol en Vivo News, el único lugar donde desenterramos las verdades más incómodas del diamante. Y hoy analizamos la decisión sin precedentes de Cohen, la retirada estratégica más costosa de la historia del deporte profesional. El comunicado oficial habló de una reestructuración necesaria, un eufemismo que esconde la masacre silenciosa que se estaba gestando. Según múltiples fuentes internas, la raíz del problema no estaba en el balance sheet, sino en la dictadura que se instaló en el clubhouse. Fenway, cuyo talento en el campo era indiscutible, trascendió su rol de jugador franquicia para convertirse, de facto, en el único poder legítimo del equipo. Su arrogancia era tolerada, luego aceptada y finalmente santificada por el silencio. Lo que comenzó con Fenway interrumpiendo las reuniones de estrategia, cortando a entrenadores a mitad de la frase, escaló hasta un punto donde el capitán Francisco Lindor y veteranos como Starling Marte optaron por la táctica más segura: la inacción. Se cuenta que en una reunión tensa sobre la importancia del trabajo de equipo, Fenway miró a la sala y espetó con frialdad: «Ya basta de hablar de trabajo de equipo. Todos sabemos quién sostiene a este equipo, ¿no es así?». Un miembro del staff de coaching, bajo condición de anonimato, declaró: «Después de ese momento, el aire se fue del clubhouse. Había un 80% menos de conversaciones espontáneas entre los jugadores. Los jóvenes evitaban el contacto visual con Fenway. No era un equipo de béisbol, era una corte donde solo se permitía el asentimiento». Esta erosión culminó en la primera grieta visible: la marcha de Pete Alonso. Su decisión de dejar el equipo que amaba para irse a los Orioles de Baltimore no fue un simple movimiento de agencia libre, fue un acto de desesperación silenciosa. El ex tercera base de los Mets, Todd Frazier, analizó el éxodo sin pelos en la lengua. El problema es estructural. Cuando la organización deifica la presencia de un solo hombre, el valor relativo de todos los demás se desploma. A Alonso le hicieron sentir que lo que importaba no era su drive o su sacrificio, sino cuán grande era el nombre que acaparaba los focos. Una fuente cercana a Alonso confirmó el sentimiento de abandono, citando al primera base antes de su partida: «Aquí ya no es mi casa. Mientras haya alguien que piense que su nombre es suficiente, mi palabra no vale nada». Alonso se fue sin estallar, sin confrontación, simplemente porque no encontró una razón para quedarse. Su salida fue el primer indicio de que los Mets habían llegado a un punto de no retorno. Luego, la caída fue en efecto dominó. Edwin Díaz se marchó a los Dodgers. Brandon Nimmo fue traspasado. La gerencia lo llamó reestructuración, pero dentro los jugadores lo percibieron como una retirada. Si fuera por estrategia, lo entendería.
dijo un lanzador del bullpen. Pero aquí no quedaba la sensación de que esto fuera un equipo. Era el escenario de un solo hombre. Jeff McNeil, en un momento de frustración incontrolable, resumió la atmósfera. Cada día que entro al clubhouse, siento que soy un extra en una obra de teatro montada solo para él. La espiral de corrupción llegó a la cúspide con la provocación definitiva de Fanway. La frustración de Cohen era palpable. En una reunión interna con ejecutivos, Cohen no ocultó su ira, no por el rendimiento deportivo, sino por la soberbia tolerada. El punto de inflexión, el momento que desató la catástrofe de $5.200 millones, fue cuando se supo que Fanway supuestamente había alardeado ante algunos compañeros: «Nadie puede hacerme absolutamente nada». Al escuchar esto, Cohen golpeó el escritorio. Tras un largo silencio, sentenció: «Si un jugador piensa eso, el problema no es él. El problema es el entorno que le permitió creerlo». En ese instante, Cohen comprendió que el problema de Fanway era incurable dentro de la estructura actual de la MLB, una estructura que protege contratos faraónicos. Se enfrenta aquí un contraargumento común. ¿Por qué Cohen simplemente no rescindió el contrato de Fanway? La respuesta es simple: dinero y leyes. Fanway tenía un contrato masivo, garantizado. Intentar romperlo unilateralmente significaría una batalla legal de años, que, según proyecciones internas, costaría a los Mets más de $400 millones en litigios y multas compensatorias. La venta era, irónicamente, la opción de menor pérdida financiera. La noche del destino llegó con un mensaje escueto, sin emociones, de Steve Cohen a su equipo de liderazgo. Reunión de emergencia en la sede. Ahora. Sin dar explicaciones, Cohen arrojó los documentos de venta sobre la mesa y con una voz baja y helada pronunció las palabras que cambiaron la historia de la franquicia. Prefiero no ser dueño de este equipo antes que verlo hundirse por un solo jugador. Y entonces vino la propuesta definitiva. Propongo la venta de los Mets de Nueva York por una valoración de $5.2 billones. Cuando un ejecutivo intentó refutarlo, diciendo que era una broma en un momento inadecuado, Cohen cortó: «No es una broma, no es una emoción, es el futuro del club». El dueño concluyó su diatriba final con una imagen brutal. Si esto continúa, Fanway arrastrará a los Mets al fondo del océano y nadie podrá flotar de nuevo. La confianza se había perdido, y para un inversor como Cohen, eso significa que el capital y el tiempo invertidos carecen de sentido. Y aquí viene el giro, la parte que define el futuro de la liga. Horas después de que los documentos de venta fueran presentados formalmente a la MLB, el teléfono de Cohen sonó. La llamada venía de Londres, de un consorcio de inversión deportiva profundamente arraigado en la Premier League europea. Los representantes del consorcio no mostraron sentimentalismo. Vieron el caos de los Mets no como un fracaso, sino como un activo global maduro para ser reestructurado. Habían lidiado con estrellas rebeldes en el fútbol europeo. Su diagnóstico de Fanway fue clínico y lapidario. Él no es el centro, es el objeto de control. Estaban dispuestos a igualar la cifra de $5.2 millones sin regatear significativamente el precio, por el daño de marca. ¿Por qué? Porque tienen la lógica para manejar este tipo de situaciones. En el fútbol europeo, la cultura es clara. El club está por encima del jugador, sin excepciones. Si esta venta se concreta, los Mets serán salvados, pero Fanway será recordado como el catalizador que obligó a un propietario a quemar el manual y traer una filosofía europea implacable
a las grandes ligas. El colapso de los Mets no es un problema de una franquicia, es la herida abierta que demuestra la dependencia tóxica de la MLB en el poder de las superestrellas. Se permitió que el valor de marketing individual superara la disciplina del equipo, creando un monstruo. Steve Cohen, con su venta, no huyó, ejecutó la pérdida de corte definitiva. No se limitó a sacar una manzana podrida, quemó el barril entero para detener la corrupción. La historia de los Mets, por $5.2 billones, es una advertencia global para cualquier liga o corporación que se pregunte hasta dónde está dispuesta a doblar sus reglas para acomodar el talento de un solo genio, y dónde, en última instancia, debe encontrar el coraje para cortarlo y preservar la integridad del sistema. La pregunta final, y la más dolorosa, que nos deja esta debacle es: ¿qué costo tiene la confianza en un deporte de equipo? ¿Creen ustedes que la llegada de capital y filosofía europea salvaría a los Mets? ¿O simplemente trasladaría la dictadura a un nuevo dueño? Déjenos sus comentarios abajo. No olviden darle me gusta a este video si encontraron valor en nuestro análisis. Y, por supuesto, suscríbanse a 304 Béisbol en Vivo News para no perderse ninguna primicia.